Para sus vecinos, Armin Meiwes parecía ser el residente perfecto. Cortaba el césped, los ayudaba a reparar sus autos e incluso los invitaba a cenar de vez en cuando. Otros habitantes del pequeño pueblo alemán de Rothenburg pensaban que no había nada extraño o extraordinario en este experto en computación de 42 años, excepto que las luces de su casa se apagaban muy tarde en la madrugada. Esta fue la razón por la que quedaron atónitos cuando Meiwes fue acusado de matar, freír y comerse a un hombre, quien quería ser devorado. Hola a todos, bienvenidos al infierno es la tierra. Hoy les traigo un video realmente impactante sobre el caso de canibalismo de Armin Meiwes, también conocido como el caníbal de Rotemburgo. Este escalofriante caso nos sumergirá en la mente retorcida de uno de los criminales más sádicos de la historia. Comencemos por entender qué es el canibalismo y por qué los casos relacionados con este fenómeno impactan tanto a la sociedad. A lo largo de la historia son muchos los crímenes escalofriantes que han conmocionado a la sociedad. De todos los episodios delictivos existentes, aquellos relacionados con la práctica del canibalismo son los que más impacto dejan en la población. El canibalismo se puede definir como el acto o práctica de alimentarse con miembros de la propia especie. Generalmente, cuando hacemos referencia a este fenómeno es en relación con los seres humanos que consumen a sus congéneres. No obstante, se conoce que otros animales también pueden realizar esta macabra práctica alimentaria. En este video hablaremos acerca de uno de los crímenes de canibalismo más mediáticos de la historia. Se trata del caso de Armin Meiwes, un alemán que fue condenado por haber asesinado y devorado a otro hombre en 2004. Armin Meiwes, apodado como el caníbal de Rotemburgo, fue un técnico alemán que ganó notoriedad por haber asesinado y ingerido el cuerpo de Bernd Brandas, como parte de una práctica sexual. El 9 de marzo de 2001, ambos se reunieron tras haberse conocido en un foro de internet para efectuar el acto de canibalismo. Meiwes fue arrestado al año siguiente, y en 2004 fue sentenciado a 8 años y 6 meses de prisión. Finalmente, en 2006 fue otra vez sentenciado a cadena perpetua. Pero contrario a lo que ocurre con muchos asesinos, la vida de este hombre no tuvo un comienzo trágico, al contrario, creció en una familia feliz, rodeado de naturaleza y muchos animales. Las cosas cambiaron cuando su padre se fue de la casa con sus hermanos y él se quedó cuidando a su madre. En esa época tenía solo 8 años. Cuando su padre desapareció, hizo que su madre se convirtiera tanto en el padre como en la madre. Esta le castigaba y le gritaba en público y le acompañaba a todas partes. Al carecer de la figura paterna, creó un hermano imaginario que lo acompañó hasta la adultez. En ese periodo también comenzó a tener deseos sexuales y caníbales hacia otros niños e incluso hacia su propio hermano imaginario. El joven Armin creía que comerse a una persona era la forma más íntima de unión con otro ser humano. Cuando tuvo la edad suficiente ingresó al ejército, donde permaneció por 10 años desarrollando una carrera impecable que le permitía mantener sus impulsos controlados. Dejó de ser uniformado para cuidar a su madre en sus últimos años de vida, pero tras la muerte de ella se liberó completamente y decidió escuchar sus deseos más primitivos. Usando sus estudios de computación, ingresó a sitios ocultos de conversación en Internet, donde habló con personas que tenían deseos similares por la carne humana. Encontrar a su víctima definitiva no fue tarea sencilla para Meiwes. Comenzó contactando con un cocinero, quien le ofrecía a 2 de sus ayudantes como posibles sujetos del crimen. Sin embargo, las víctimas no se encontraban del todo seguras de dar el paso. Esto fue decisivo para que Meiwes se echara atrás, pues para el practicar el canibalismo requería que la otra persona desease plenamente ser comida. En marzo de 2001, Meiwes encontró en Internet el aviso de un hombre joven y bien formado, que quería ser comido. El mensaje pertenecía a Bernd Jürgen Brandas, un ingeniero de Berlín, que gustaba de rituales sexuales cargados de violencia y tortura. Ambos se pusieron en contacto y acordaron un encuentro en la granja de Meiwes, donde probaron sus límites sexuales y caníbales. Brandas le pidió que le cortara el pene, algo que ya había ofrecido a otros hombres en Internet, pero nadie había aceptado hasta ahora. Según aseguró el diario inglés The Guardian, Bernd tomó 20 pastillas para dormir y tomó media botella de licor antes de que Meiwes cumpliera con su parte del acuerdo. Posteriormente frió el miembro del hombre para que ambos comieran. Gritó muy fuerte, pero solo durante 20 o 30 segundos. Dijo que veía manchas negras y luego se sentó. Llegó un momento en que dijo que no sentía más dolor, explicó Armin. En el documental Entrevista con un caníbal. Me dijo que lo cortara en 2, su pene. Lo hice y lo llevé a la cocina, lo limpié, lo herví, lo sazoné y lo cociné,
pero la carne estaba tan fresca que se enroscó en la olla y no fue posible comerla. Ambos lo tratamos de comer, pero no pudimos, explicó Maywes. Las cosas se complicaron cuando Brandas comenzó a perder mucha sangre. Armin pensó que un baño de agua caliente lo ayudaría, pero en la tina terminó por perder el conocimiento. El deseo de probar la carne del hombre era tan fuerte que durante la mañana Maywes decidió terminar con la vida de su víctima y la apuñaló en el cuello con un largo cuchillo de cocina. El caníbal descuartizó a Brandas y puso varios trozos de él en su congelador, junto a una pizza congelada, mientras que su cráneo lo enterró en el jardín. Durante las siguientes semanas, descongeló y cocinó Brandas con aceite de oliva y ajo. Se estima que Armin consumió 20 kilos de carne humana antes de que la policía finalmente apareciera en su puerta. El primer bocado, por supuesto, fue muy extraño. Fue un sentimiento que no puedo describir. Había pasado más de 40 años esperando por él, soñando con él, dijo Maywes. La carne que había probado cambió algo en el que no quería perder, así que siguió buscando víctimas en Internet. En diversos foros afirmó que ya había probado el cuerpo humano, lo que finalmente terminó por delatarlo. En diciembre de 2002, un universitario alertó a las autoridades alemanas sobre las publicaciones de Maywes en el foro. La policía irrumpió en el lugar para arrestarlo, encontrando los restos de Brandas y la cinta de video. Según los informes policiales, en la mansión había un maniquí de plástico que le hacía compañía. Totalmente solo y aislado, desarrolló un gran interés por las películas de adultos a través de la red, especialmente por aquellos contenidos sadomasoquistas que incluían tortura y dolor. Gracias a estas comunidades, encontró un refugio en las salas de chat. Allí comenzó a idear su historia de canibalismo. Durante la investigación, Maywes afirmó que había consumido a su víctima con una botella de vino tinto sudafricano, que había sacado sus mejores cubiertos y decorado su mesa con velas. Se parece bastante al cerdo, una persona normal ni habría notado la diferencia, señaló. Tras varios exámenes se determinó que ninguno de los dos hombres padecía trastornos psiquiátricos, lo que complicó aún más a la justicia alemana, pues al ser un caso sin precedentes se descubrió que el canibalismo no era ilegal en dicho país. Por esta razón, se procesó a Maywes por asesinato con el propósito de placer sexual, pero él se defendió afirmando que su víctima aceptó ser asesinada y comida, por lo que podría tratarse como una eutanasia ilegal, cuya sentencia no superaba los 5 años de cárcel. Su padre dijo a la sala que, a pesar de todo lo que había ocurrido, su hijo siempre había sido un buen niño de pequeño y se portaba muy bien. Pero que se obsesionó con la historia de Hansel y Gretel, en particular con el capítulo en que una bruja les engordó e intentó comérselos. Durante el largo juicio, el jurado debió ver 19 minutos de las 4 horas de grabaciones realizadas por la víctima y el victimario. Muchos de ellos debieron recibir terapia durante meses por el fuerte contenido de las imágenes. Finalmente, el jurado logró llegar a acuerdo y fue condenado a cadena perpetua por homicidio. Maté a un hombre, lo corté en trozos y me lo comí. Desde entonces, él siempre está conmigo, señaló años después sin una pizca de remordimientos. Desde que el asesino fuera condenado en 2004 a cadena perpetua por su asesinato de índole caníbal, Maywes permanece, por supuesto, en prisión. Si bien se le permiten algunas salidas acompañado de agentes, su vida queda limitada a las rejas. Sorprendentemente, las noticias que se tienen de uno de los asesinos más sangrientos de la historia indican que se comporta de manera modélica en prisión. Lejos de ser un reo problemático, parece que su actitud en la celda es amable, educada y cercana. Este caso supuso un antes y un después en el ámbito judicial. No solo por el componente caníbal y sádico, sino también porque se trató de un crimen acordado entre el delincuente y su víctima. El hecho de que ni siquiera existiera legislación concreta para estas situaciones casi permite la libertad de Maywes. De hecho, existieron muchas dudas por parte de los propios profesionales acerca de cómo debería calificarse un acto de estas características. El caso de Armin Maywes es uno de los más ambiguos y crueles de la historia delictiva, lo que lleva a cuestionarnos sobre la relación entre los deseos personales y la seguridad de las personas. Este caso nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana y los límites entre lo aceptable y lo atroz en la búsqueda de satisfacer deseos personales. Eso es todo por hoy. Si te ha intrigado esta historia, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video. Hasta la próxima, gracias por estar aquí.